El Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Como usted sabe, somos una iglesia que tiene 6 sedes. Gloria a Dios. ¿No? Los que son antiguos aquí deberían rápidamente darse cuenta. Ya, ¿qué pasó? Usted decía siempre 5. No, pero el mes pasado fundamos la sede de Lima para la gloria de Dios. Tenemos 5 sedes en Venezuela y una sede en Lima, Perú, para la gloria de Dios. Como parte del alcance que queremos tener, buscamos anunciar las buenas nuevas del reino y aquellas personas que vienen a los pies del Señor, que puedan bajar a las aguas, que puedan bautizarse, porque el mandato del Señor es hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo esto para decirle que la semana pasada, en la sede que tenemos en Barrancas del Orinoco, 7 personas bajaron a las aguas para la gloria de Dios. Le puedo dar un aplauso al Señor. El Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Hermano Atilio, el misionero que está allá a cargo de la sede, pues estaba muy contento. Ya, bueno, él en esencia es oriental también, porque él es del Tigre, ¿no? Entonces tiene ese típico hablar del oriental, donde usan mucho la palabra manito. Fueron 7 manitos, pero hay uno por ahí pendiente. Van a ser 8 pronto. Gloria a Dios. Así que compartimos el gozo del hermano Atilio a propósito de lo que se alcanzó en la sede. Antes de exponer la palabra de hoy, que pueden ir buscando ya Romanos capítulo 8, voy a enfatizar uno de los anuncios que vieron. Tiene que ver con ese primero que apareció, ¿no? Puesto que a veces envían los anuncios, quizás no está pendiente o algo así, aunque se envían todas las semanas. Aquellos que están en el grupo de la iglesia, miembros y asistentes regulares, por ahí se están enviando siempre los anuncios. Mañana inicia la semana de ayuno de la iglesia para la gloria de Dios. Y usted quizás puede preguntarse, a propósito, ¿no? ¿Por qué tanto ayuno acá en esta iglesia? Bueno, Dios lo trajo para que forme parte de lo que somos, y parte de lo que somos está escrito ahí abajo en la visión: una iglesia de sana doctrina que sea perseverante en la oración y en el ayuno. Así que propiciamos tanto la oración como el ayuno a nivel eclesial. Y durante una semana, por el motivo que usted vio allí en el anuncio, vamos a estar ayunando esta semana que viene, desde el lunes hasta el domingo. Y luego la semana de arriba entramos en una semana de oración, donde vamos a estar orando durante 168 horas corridas, desde el lunes a las 6 de la mañana hasta el siguiente lunes a las 6 de la mañana, 6, 7 de la mañana, para la gloria del Señor. Puesto que esas son parte de las disciplinas espirituales en las cuales somos instruidos, y parte de esas disciplinas que nos ayudan a perseverar en el Evangelio. Ahora sí, mis amados, ubíquese ahí en el capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 10. Dice la palabra del Señor: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos,
herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Padre, en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, venimos ante tu presencia. Te pedimos que tú derrames en medio de la congregación, en medio de nosotros, espíritu de sabiduría y de revelación, que abra los ojos de nuestro entendimiento, para que seamos capaces de comprender la herencia a la cual hemos sido llamados. Que tu palabra sea clara a nosotros el día de hoy y podamos ser edificados a través de ella, podamos ser animados a través de ella. Te ruego, mi Dios, Señor, que no vuelva a ti vacía, sino que en conformidad con el propósito que tú la has enviado, haga en nuestras vidas, Señor, y nos sea de provecho y de edificación. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La semana pasada iniciamos el capítulo 8 de Romanos. Hemos venido en una serie de prédicas, esta es la 14ª de ellas. Si usted quiere saber más de las otras, están todas montadas en nuestro canal de YouTube, al cual le invitamos a suscribirse. Exponiendo esta epístola y tratando de estudiarla, no tan profundamente, porque la prédica no nos da para eso, pero sí al menos como un abreboca que le invite a usted: oye, quiero profundizar más en esta epístola, quiero saber más de lo que nos enseña el Espíritu Santo acá. Así que en la semana pasada iniciamos el capítulo número 8, terminando en el versículo 9, un versículo que habla a propósito de definir quiénes son aquellos que pertenecen a Cristo. De manera tal que nosotros no nos equivoquemos en cuanto a esto y pensemos que pertenecemos a Cristo, no sé, porque vengo a la iglesia, porque me porto bien, porque hago esto, porque hago aquello. Porque lo que dice la palabra es que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Me estás diciendo que yo puedo ser una buena persona y puedo venir a la iglesia y puedo hacer esto y puedo hacer aquello y aún así no tener el Espíritu de Cristo. Eso es exactamente lo que la palabra de Dios nos dice. Podemos estar aquí, puede ser uno de nosotros. No vamos a hablar de las personas que nos están visitando el día de hoy, son más que bienvenidos, pero vamos a hablar de los asiduos a la casa. Uno no pensaría que un asiduo a la casa no tuviera el Espíritu de Cristo, pero bíblicamente pudiera ser. Por eso el anciano, cuando se paró aquí en la Santa Cena, nos animaba: examínate para saber si la gracia de Dios sigue estando sobre ti, porque es un ejercicio diario que debemos hacer. Pero ¿a qué recordar lo que decíamos la semana pasada con respecto al versículo 9? Es que necesito hacerlo para que puedas entender el versículo 10. Ponme ahí, por favor, hijo, el versículo 10. Porque ese pero que está allí conecta con lo que acaba de decir en el 9. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros. Entonces le está diciendo a los hermanos de Roma, les está enseñando cómo vamos a saber si alguien es de Cristo o no es de Cristo. Ahora, en cuanto a ustedes, estoy convencido de que son de Cristo. Estoy convencido de que el Espíritu está en vosotros, que ustedes tenéis el Espíritu. Y por eso pasa a decir esto a continuación. Pero si Cristo está en vosotros, y asume que lo está, esta es tu condición. Por eso coloco allí: conócete a ti mismo. No te conoces por lo que tú sientes, por lo que tú opinas, por lo que tú palpas con tus sentidos. Te conoces por lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Esa es nuestra condición.
todo aquel que está en Cristo, pudiéramos quizás decirlo así, buscando como que de simplificar para entender, no se vaya a confundir con el hecho de que estoy afirmando una realidad, pero es como que usted tuviera dos yo dentro de usted, uno bueno y uno malo. El malo está radicado en el cuerpo, de acuerdo a lo que la Escritura nos enseña, en su cuerpo literal, ese cuerpo que tanto cuidamos, que tanto adornamos y le hacemos la tonería y pintura y lo guardamos y lo estiramos y lo cuidamos. Todo lo que hagamos igualito no va a evitar que finalmente lleguemos a donde vamos a llegar y que el cuerpo termine desapareciendo, porque el cuerpo en sí mismo ya está condenado. Esa enfermedad espiritual llamada pecado, el Señor la hizo residir en el cuerpo y por lo tanto el deterioro natural del cuerpo, por más que usted se esfuerce en aplicarle cualquier método antivejez o bla, 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 va a llegar finalmente al llegadero. Y mientras lo tengamos encima es un enemigo a luchar, porque el pecado está alojado allí. Pero por otro lado hay un ser interior, un nuevo espíritu que el Señor nos ha dado, que está alineado con Dios, deseando y queriendo hacer la voluntad de Dios. De manera que si tenemos el Espíritu de Cristo, eso es lo que tenemos que saber acerca de nosotros. El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Esa es su condición. Ahora, para aquellos que ya tienen un tiempo en el Evangelio, obviamente no van a cuestionar de que la palabra de Dios no sea cierta. Ya a estas alturas hemos aprendido que si tengo que decidir entre la experiencia y la palabra, voy a decidir entre la palabra. Algo está pasando con la experiencia, pero la experiencia no determina la realidad, lo determina la palabra. ¿A qué decir eso, pastor? Bueno, es que a estas alturas usted, al igual que yo, ya se ha dado cuenta, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero todo el tiempo anda tratando de resucitar. Todo el tiempo anda tratando de volver, ¿no? Yo les decía a los hermanos del culto pasado que decíamos algo como esto, ¿no? El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Ese será el tuyo, pastor, porque el mío parece que no. Pero es que esa es la realidad. Usted y yo luchamos de continuo contra el pecado que todavía está en nosotros. La diferencia con lo que era nuestra vida antes de Cristo es que ahora hemos sido capacitados para vencer. Ahora hemos sido capacitados para los deseos de ese cuerpo malo llevados al pecado, crucificarlos. Como dice la Escritura en Gálatas, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Sin embargo, este verso realmente tiene una amplitud mayor. Permítame explicarme. Especialmente voy a referirme a aquellos que tienen años siendo cristianos, ¿no? Algún punto de nuestro andar y de nuestro caminar, entendemos que el Señor nos ha llamado para que nosotros crezcamos y maduremos en el Evangelio. Es decir, el Señor no solamente me ha llamado, ven acá, alcanza salvación, y sigue siendo como eras. Porque yo no solamente quiero, dice el Señor, que tú seas salvo, yo quiero también que tú seas santo. Ser santo quiere decir que tú estás apartado del pecado, la palabra santo significa apartado, estás apartado del pecado, pero también estás apartado para Dios. Yo quiero que todo el mundo comience a ver en ti que yo te he visitado, que yo he venido a tu vida, que yo te he cambiado, que yo te he transformado y por lo tanto tú estás reflejando aquello que yo he hecho en ti y que sigo haciendo en ti. Entonces, aquellos que tenemos tiempo caminando en el Evangelio, que hemos entendido lo que significa ese versículo, sin santidad nadie verá el rostro del Señor. Y entonces, entendiendo eso, nos hemos dedicado a practicar y a vivir la santidad porque queremos ver el rostro del Señor. Eso sería muy triste que estemos aquí 30, 40 años y terminemos no viendo el rostro del Señor porque pongo a un lado la santidad. Entonces, hemos comprendido eso y cuando hemos comprendido eso, rápidamente nos apartamos, voy a llamarlo, de esos pecados escandalosos. Y habiéndonos apartado de esos pecados escandalosos, pensamos, bueno, ya lo logré, ya lo hice. Pero cuando voy a la escritura y la más fino todavía, no es solamente que yo quiero que tú te apartes de los pecados escandalosos, es que yo quiero que tú te apartes de todo aquello que no es propio de mí,
que no te adorna, que no va en función de lo que yo deseo. Y por eso cuando tú lees porciones como el libro de Efesios, que lo estudiamos hace un par de años, o como el libro de Colosenses, que está pendiente todavía por estudiar, ves cuando el Señor primero da la lista de los pecados escandalosos, borrachera, orgía, fornicación, adulterio, todo, bla, bla, bla. Pero también apártense de pleitos, disputas, enemistades, gritería, chisme, murmuración, toda otra serie de actitudes como que las hemos cristianizado y son aceptables en medio de la iglesia. Es que es chismoso, es chismoso. Bueno, pero tiene Cristo en el corazón, no importa. Sí, bueno, no, puede que no importe, puede que no afecte tu salvación, pero definitivamente tu santidad, tu logro y aún inclusive ponerte en riesgo de que pudieras resbalar, lo vas a tener ahí siempre latente, porque el Señor va a ir siempre más y más profundo. De hecho, cuando Pedro plantea este pensamiento, apunta, vamos a decir, a la meta final y dice que usted y yo tenemos que ser perfectos, santos, así como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto y es santo. Esa tendría que ser la motivación de nuestra vida. Entonces, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado. Y usted se examina y dice, definitivamente, los pecados escandalosos ya están muertos. Pero resulta que tengo otra serie de pecados con los cuales no quiero trabajar y con los cuales no me quiero meter, pero tengo que hacerlo. ¿Y por qué tengo que hacerlo? Los versículos que leímos me lo dicen, yo lo voy a explicar un poquito más adelante. Por ahora voy a decirles, esos pecados, si uno los llama escandalosos, puedo llamar a estos zorras pequeñas. Y la Escritura dice de las zorras pequeñas que pueden echar a perder todo el sembrado. Entonces cuando yo descubro una zorra pequeña en mi vida, la murmuración. La murmuración es una zorrita pequeña que dejamos pasar. ¿Qué es la murmuración? La murmuración puede ser considerada así también como la quejadera. Me quejo de todo. A lo mejor las circunstancias están dadas como para que me queje, pero yo tengo que considerar qué es lo más correcto aquí o qué es lo que más me conviene. ¿Quejarme y murmurar o seguir glorificando el nombre de Dios a pesar de la dificultad? ¿Sabes? Cuando uno lee el libro de Éxodo y ve todo lo que pasaron los israelitas, Éxodo, Levítico, Números, muy probablemente uno llegue a la conclusión, oye, estos tipos eran unos murmuradores de primera, ¿vale? Estaban viendo la mano de Dios todo el tiempo. El mar se les abrió, Dios les hizo salir agua de la roca, había una columna que de noche se iluminaba, luego en el día les daba sombra, hizo llover maná que comían todos los días. Bueno, el Señor hizo cualquier cantidad de cosas en medio de ello y no paraban de quejarse. Es decir, Dios hacía algo y a los 3 días ya se habían olvidado de lo que Dios hizo. Su problema era eso que no podían resolver en ese instante y comenzaban a quejarse. ¿Esos israelitas, vale? No. ¿Cuántos de nosotros hemos comenzado a quejarnos porque estamos llegando ahorita al segundo culto y ya nos tenemos puesto allá afuera? Porque abrieron los negocios aquí al lado y ya estamos comenzando a pensar, ¿qué otra iglesia me voy? Porque ahí ya no me puedo parar. Hermanos, hermanas, pero no le están diciendo que hay un estacionamiento ahí arriba y aquí atrás hay otro estacionamiento. El domingo a la iglesia a pagar estacionamiento, ¿no? Yo busco otra iglesia que tenga estacionamiento. Oye, todas las bondades que Dios ha hecho contigo y que has recibido y todo lo que glorificaba y levantaba las manos. ¿Será que nos parecemos a los israelitas o no nos parecemos a los israelitas? No, pero es que ellos abrieron que el mar se abrió y vieron otras cosas más grandes. Amados, nosotros hemos visto la gloria de Dios. La hemos visto. Y no estoy diciendo esto, lo estoy diciendo por algo puntual. Y dice, ¿por qué está diciendo esto? Porque es algo que he escuchado ya en el pasillo, ¿no? De algunos hermanos y he tenido que llamar la atención y decir, hermano, eso no tiene como que mucho sentido, ¿no? Es una menudencia que se puede resolver. No es suficiente como para que comencemos a levantar una murmuración, un chisme, un disgusto, una queja. Ahora, lo interesante de todo esto es que pone en evidencia que hay cosas en nuestra vida que todavía tenemos que trabajar. Que aunque el versículo dice que el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, muchas veces trata de volver a la vida.
Y a veces no es solamente la queja por algo que no tengo, una dificultad que se presenta. A veces tiene que ver con ese pecado que estudiamos ya cuando vimos Romanos capítulo 7, que Pablo toma y lo toma, les dije, toma la codicia porque la codicia está en el corazón. Y entonces comienzo a codiciar lo que otros tienen. ¿Sabe? Es un pecado que no se ve. Usted por fuera puede tener cara de santo y todo chévere, pero por dentro está en amargura quizás, o en quejadera, porque no tengo lo que tiene este. Mira, a este le diste un carro, a mí no me das un carro. A este le diste un apartamento, a mí no me da. Mira el trabajo que le diste, a mí no me da este apartamento. Me gusta, no sé, lo que tiene aquel, lo que tiene este. Eso es codicia. Y el Señor dice, 10º mandamiento, no codiciarás. Me doy por satisfecho y por contento con la porción que Dios me ha dado. Eso no quiere decir que no me puedo forzar para alcanzar más si Él quiere que yo alcance más. Pero definitivamente sí quiere decir que no tengo que vivir en un desánimo, en una amargura, en un descontento, en una angustia, en una depresión y todo. Y cuando venimos a ver, no, es que no tengo lo que aquel tiene o lo que tiene, o a este le diste aquello, a mí no me lo diste. Pero eso pasa en medio de nosotros. Ahora, ¿a qué puntualizar todo esto? Tengo que agarrar un versículo como este y cuando yo siento que todo esto está viniendo en mi vida, decirle al pecado que está en mi cuerpo, shh, usted está muerto. Quédese como muerto. Y él no va a querer. Y usted va a tener que pelear. Pelear a brazo partido. Porque él está buscando que usted vaya en contra de Dios. Y usted, con el espíritu nuevo, fíjese, un espíritu con E minúscula, que es el espíritu del hombre, que vive, está vivo, tiene comunión con Dios a causa de la justicia, no la suya ni la mía, sino la de Jesucristo, tiene entonces fuerza para pelear contra ese pecado que se quiere levantar y decirle que no. Y decirle, no, yo no lo voy a hacer como tú estás diciendo, yo lo voy a hacer como dice la palabra. Aunque tenga que hacerlo a juro. Ese es el principio de negación propio del Evangelio. No me digan que no han leído cuando Jesucristo le dijeron que querían ser discípulos y la respuesta del Señor es, si usted quiere ser mi discípulo, usted tiene que negarse a usted mismo, usted tiene que tomar su cruz cada día y entonces así es que me va a poder seguir. Aquí no estamos jugando carrito con el Señor, mis amados. Esta es la decisión más grande que hemos tomado en nuestra vida y la más difícil de sostener. Porque, permíteme decirlo así, el universo entero va a conspirar para que nosotros no mantengamos esa decisión. Pero nosotros tenemos a quien creó el universo, que nos da la fuerza para vencer esa conspiración y seguir marchando adelante. Porque el Espíritu vive a causa de la justicia. Pablo, bueno, Dios lo usa magistralmente, ¿no? Usted va a ver la línea de pensamiento como Él la llevando aquí, esto es asombroso. Entonces, si Cristo habita en ti, quiere decir que tienes el Espíritu. Entonces ya te he dicho que si tienes el Espíritu, tu cuerpo está muerto a causa del pecado, pero tu Espíritu vive a causa de la justicia. Pero ahora te voy a decir otra cosa además, ¿no? Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, que obviamente lo tenemos, ¿no? Tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros. Amén, porque si no, no somos de Cristo, entonces sí lo tengo. Ya aprendí que como lo tengo, mi cuerpo está muerto a causa del pecado, pero mi espíritu nuevo vive y tiene fuerza en él. Ahora voy a aprender otra cosa, porque como tengo el Espíritu, entonces Pablo, antes de decirme qué sucede por causa de tener el Espíritu, me explica una cualidad de este Espíritu que usted, bueno, yo me pregunto, ¿para qué me explicas esto? Aunque yo lo sé, pero ¿por qué me lo explicas? Tú tienes que tener una razón para explicármelo aquí. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús mora en vosotros. Es decir, va a apuntar a una de las cosas más grandes que ha hecho el Espíritu, y es resucitar a Cristo. Yo no sé si eso a usted le asombra o no, pero si no le asombra, le voy a proponer un reto. Eso sí, tiene que ser quizás o que usted va solito o a algún lugar de confianza, que no lo vayan a ver mal ni lo vayan a echar de ahí, ¿no? Pero vaya a algún funeral, párese ahí en la urna del muerto, levántate, resucita.
párate. Vamos a decirle, obedece. Pastor, pero ¿acaso nosotros no resucitamos muertos? Esa es otra prédica, como diría el pastor Julio. Claro que sí, si entra en la voluntad del Señor. No, eso es a lo que me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo a que usted pueda medir lo que significa levantar a un muerto. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí. No tienes cualquier espíritu dentro de ti. Tienes el espíritu más poderoso de todo el universo dentro de ti. Porque ese fue el que levantó de los muertos a Cristo Jesús. Y aquí cabe también que te preguntes, ya, pero ¿acaso Jesús no era Dios? ¿Él no se paró solito por su propia voluntad? No. Porque Él no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Todo lo que vivió, lo vivió como un ser humano, en estricta obediencia al Padre. Yo sé que soy Dios igual que tú, pero no voy a usar mis atributos divinos para absolutamente nada. Me voy a someter a ti en todo lo que tú demandes. Pues yo demando que tú en ese cuerpo humano estés 3 días muertos y no te pares hasta que el Espíritu no te diga, Jesús, párate. Y cuando eso sucedió, entonces Jesús resucitó. Ese es el Espíritu que mora dentro de nosotros. No me diga que no podemos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Porque si hizo eso, puede hacer cualquier cosa. Ay, pastor, pero es que yo no puedo volar. Quizás usted viene, a veces uno se consigue viendo tonterías ahí, ¿no? En el Instagram, perdiendo el tiempo en realidad, ¿no? Y uno quiere botar ese teléfono. Pero eventualmente ve algunas cosas que uno dice, esto tiene algo como que de sentido, ¿no? Entonces veía una mujer trabajando full y tenía un anuncio así, se ve que era una contadora, algo, estoy en cierre de mes, me encanta el chisme, pero ahorita no puedo hablar. Comienza usted a luchar contra el chisme, porque eso es, oye, te tengo un beta. Oh, y es del pastor, y yo lo quiero escuchar. Así somos. ¿Usted cree que el espíritu que levantó a los muertos Jesús no puede vencer ese me gusta el chisme que hay dentro de nosotros? Eso es más fácil que levantar a un muerto. Pero Pablo no solamente dice, ese es el espíritu que mora dentro de ti, sino que también dice algo que va a hacer para con cada uno de nosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Sabe? A veces nosotros somos bastante simples, pero hay mentes, la verdad es que hay mentes brillantes y que van más allá. Y quizás leyendo lo que acabamos de leer y entendiendo, ok, mi cuerpo no sirve, está muerto a causa del pecado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que me voy a quedar entonces sin cuerpo? Porque definitivamente ya sé que mi cuerpo se dirige a la tumba. Una vez que esté allí en la tumba, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? ¿Voy a quedar solamente, no sé, como un espíritu y sin ningún cuerpo? ¿Acaso el Señor no nos hizo completo cuerpo, alma y espíritu? Pero este cuerpo se echó a perder y entonces, para aquellas mentes que piensan eso, Pablo de una vez responde y dice, no hay preocupación, porque aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús, también va a vivificar tu cuerpo mortal por el Espíritu que mora en ti. Es decir, la garantía que el Espíritu nos da morando dentro de nosotros, así como resucité a Jesús, también te voy a resucitar a ti. Pero no en el cuerpo viejo, sino en un cuerpo nuevo. Y eso es importante que lo aprendamos, ¿no? Porque tenemos en esta sociedad en la que vivimos una cultura de idolatría hacia el cuerpo. No me vayan a malinterpretar, no es que no tenemos que cuidar el templo del Espíritu Santo, pero sí lo tenemos que cuidar, evidentemente. Pero una cosa es cuidar y otra cosa es idolatrar. Cuando ya comenzamos y entramos en la idolatría, entonces es como que el Espíritu nos dice, es que no vale la pena. Amado, usted se lo puede poner bien bonito, pero igualito, cuando termine su ciclo, eso va a ser comida para los gusanos. Pastor, pero qué grotesco. ¿Es que acaso no es verdad? No le voy a decir qué puede hacer porque eso no. Para comprobar la certeza de lo que les estoy diciendo. El punto, mis amados, es el siguiente. Para esa preocupación, Él dice, yo te voy a dar un nuevo cuerpo. Tú también vas a resucitar.
Así que la promesa es completa para nosotros. Pero no solamente es que te voy a resucitar, es que aquí, en esta vida, aquí, ahora, vas a poder experimentar el poder de la resurrección. Y aunque andas en un cuerpo de muerte, vas a poder vivir como si tuvieras un cuerpo de victoria. Eso es lo que significa cuando los colosenses le dice: si pues habéis resucitado, poned vuestra mira en las cosas de arriba, donde está Cristo, y no acá en las cosas de la tierra. Porque Él habla de las cosas que no son como si ya fuesen, o que van a ser como si ya fuesen. Y por lo tanto, en efecto, vivimos en resurrección por el poder del Espíritu que está en nosotros. Ahora fíjense, después que explica esto y dice: ok, tienes el Espíritu, ya te acabo de decir que vas a tener un nuevo cuerpo, viene y dice: así que, eso es un conectivo con la idea que vengo trayendo. Ya como sabes que vas a tener un nuevo cuerpo, no eres deudor, así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. En vista de que ya sabes, tienes el Espíritu de Dios dentro de ti, le perteneces a Cristo. Perteneciéndole a Cristo, tu carne, donde está el pecado, está muerta. Tu espíritu nuevo que yo te he dado está vivo, puede tener comunión conmigo y tiene fuerza para vencer el pecado. Pues no solamente eso, sino que teniendo ese espíritu, yo te voy a resucitar y te voy a dar un nuevo cuerpo. Si sabes todo eso, no eres deudor de la carne, sino obviamente del Espíritu, ¿no? Pero yo me paro aquí y me pongo a pensar: ¿por qué estamos hablando de deuda? ¿Por qué introduces ese vocablo? ¿Por qué introduces ese término? ¿Qué es lo que estás queriendo decir? Porque la verdad es que cuando yo pienso acerca de una deuda, el espíritu de la palabra, déjeme llamarlo así, es antideuda. Cuando usted lee el libro de Proverbios le enseña, no es textual lo que le voy a decir, es la idea: no le debas a nada a nadie, porque a quien tú le debas, ese es tu dueño, ese es tu Señor. Y esa idea está en conformidad también en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, porque cuando usted lee Romanos 13, que lo estudiaremos más adelante, porque estamos en esa epístola, usted va a conseguir que se nos enseña: no le deban a nadie nada. ¿Por qué si el espíritu de la Escritura es antideuda, vienes y me hablas acá de que yo soy deudor? Así que, hermanos, deudores somos. Porque la verdad es que Cristo nos ha comprado. Nosotros le pertenecemos. Ya hablamos de eso en el capítulo 6. En el capítulo 6 llegamos a la conclusión, a lo mejor a algunos no les gustó, pero esa es la realidad. Si alguna vez has considerado que tú eras libre, dueño y señor de tu vida, ¿no? Así tipo los hombres del campo: sobre este suelo mi caballo, sobre mi caballo yo y sobre mí mi sombrero, punto. Lee Romanos capítulo 6, dice: no, amigo, usted o es esclavo de la injusticia y por ende esclavo del diablo, que el Señor lo reprenda, o por otro lado, usted es esclavo de la justicia y por ende esclavo de Cristo. Por un lado, esclavo, y por el otro, esclavo. No hay otro. ¿Y los esclavos cómo se hacen esclavos? Pues alguien te compra, tu dueño, tu amo te compra. De esa persona tú eres deudor. Esta deuda que usted y yo teníamos a causa de nuestro pecado con Dios el Padre, Cristo la pagó. Y habiendo pagado nuestra deuda, se convirtió en nuestro dueño. Él es el mejor de los amos que usted y yo podamos tener. No hay mejor amo que Él. Y aunque somos sus esclavos, Él nos trata como hijos y nos da esa condición de hijos. Así que mejor sitio para ser esclavos no vamos a hallar. Ese es el mejor. Y Pablo entonces nos recuerda y nos dice: tú no eres deudor de la carne. Es decir, tú no eres deudor de nada de lo que la carne demande, de nada de lo que la carne te impulse a hacer. Tú no eres deudor de eso, no tienes por qué hacerlo. Porque el asunto con aquel que te, vamos a decir, que tiene dominio sobre ti por causa de la deuda,
puede venir y ejercer ese dominio. Ven acá, tú me debes. Sí, pero no te puedo pagar ahorita para... Ok, está bien, buenísimo, no me puedes pagar, pero yo te voy a decir cómo me vas a pagar. Vas a hacer esto, aquello, esto y lo otro, y puede ser muy malo lo que te estén proponiendo, pero no tienes manera de negarte porque tú debes. Aquí lo que la Escritura está diciendo, aunque la carne te demande, tú no le debes a la carne. No eres deudor de la carne, no eres deudor del pecado para obedecer lo que te quiera impulsar a hacer. Y hasta ahí vamos a decir, me está revelando una verdad, y yo diría, ok, lo entiendo, pues no, mi deuda es con Cristo en todo caso, por lo tanto voy a hacer las cosas que el Espíritu me demande y no las cosas que me demande el pecado. Pero lanza una advertencia aquí que realmente les voy a decir con toda sinceridad, me asusta. Y le voy a decir por qué me asusta. Porque este versículo no está escrito para no creyentes. No está escrito para incrédulos. No está escrito para aquellos que les da igual acerca de Cristo, no les importa, no les interesa. No, esto está escrito para creyentes. Para personas que hemos entregado nuestra vida al Señor, que nos hemos arrepentido, que hemos bajado las aguas, que hemos decidido dedicar nuestra vida a caminar con Él y a servirle. Para nosotros está escrito esto. Así que, hermanos, ¿quiénes eran los hermanos de Pablo? Los cristianos. Él no tenía hermanos en Roma, él no le estaba escribiendo a su familia consanguínea. Sus hermanos no eran los soldados romanos, sus hermanos no era el emperador. El uso de ese vocablo no es como lo usamos nosotros aquí, ¿no? Nosotros aquí, hermano, hey, hermano. Bueno, por temporada, ¿no? Ahorita lo más que usted consigue por ahí que le dice, amiguito, o jefe. ¿Qué jefe? Eso es jefe tuyo. Ese vocablo, hermano, significa lo que quiere significar. Le estoy escribiendo a la iglesia. Nos está escribiendo a nosotros. Iglesia, tú no le debes a la carne. Y tengo que decirte algo. Si tú consideras que le debes a la carne y comienzas a vivir conforme a la carne, vas a morir. ¿Y usted sabe por qué me asusta? Porque si yo pensara en la muerte física, pues no me mete miedo. ¿Usted sabe por qué no me mete miedo? Porque todos vamos a morir. Aún los que lleguen vivos al momento que el Señor retorne, aunque no van a experimentar la muerte física como la experimentaremos aquellos que no estemos vivos cuando el Señor retorne, como este cuerpo está maldito por causa del pecado y no puede recibir el reino de los cielos, en ese momento acontecerá otro milagro que la Biblia llama la transformación del cuerpo, en un momento y en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros seremos transformados. Es decir, de todas, si este versículo quisiera significar la muerte física, no me mete miedo porque igualito yo me voy a morir igual. Quiere decir entonces que si significara la muerte física, ¿qué más da que vivo conforme a la carne? Porque es que si vivo conforme a la carne o si vivo conforme al espíritu, igualito voy a morir. No se está refiriendo a la muerte física, se está refiriendo a la muerte espiritual, a la que realmente debemos temer, a lo que la Escritura llama la muerte segunda, que es la separación eterna de Dios, de Cristo Jesús. Amados hermanos de Roma, amados hermanos de hoy con Cristo, no somos deudores a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Y ahora unimos con lo que hablaba al principio. No estoy hablando de pecados escandalosos, los cuales ya hemos aprendido a quitarnos. Es que cuando reconocemos, porque alguien pudiera no reconocer, el Señor no le da luz, y si no le da luz, no ve más allá de sus narices. Por eso el Salmo 19, ora el salmista y le dice al Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. Literalmente no ve, pero ora el Señor, abre mis ojos porque quiero ver. Quiero perfeccionar la santidad en tu temor cada día más,
porque sé que sin santidad no voy a ver tu rostro. Pero si usted es o somos de los que el Señor nos ha abierto los ojos, tenemos la obligación de luchar y de pelear. Y si Dios me ha mostrado lo que está mal en mí, por diminuto que sea, tengo que pelear esa buena batalla de la fe. Y este versículo me ayuda a pelearla, porque me persigue. Los que viven según la carne morirán. Y no quiero morir. En ese desespero el Señor dice, no te preocupes, yo te ayudo. Y eso me da paz, porque no estoy solo en esta pelea. Cuando siento que ya no voy a poder, Él dice, no estás solo, yo estoy contigo. Pero es menester que tu alma gima, anhelando y deseando ser libertado de eso, y no sea conformista diciendo, yo soy así, que me acepten, no importa, porque sí importa. Y cuando entiendes que sí importa y levanta tus manos, Él dice, yo estoy aquí para ayudarte, no te preocupes. Y eso es la siguiente parte, porque más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aleluya, lo contrario, morir, vivir, morir, vivir. ¿Qué queremos? Vivir. Bueno, yo quiero vivir, no sé ustedes. Lo digo, bueno, cuando se quedaron así como ponchados, pues no lo sé. Yo quiero vivir. Pero no es con mis fuerzas, es con las fuerzas de Él. Si me dijera, más si por el Espíritu, con E minúscula, hacéis morir las obras de la carne, ay mamá, ¿en qué problema estoy? Porque es que resulta que este espíritu con E minúscula, muchas veces cuando combate contra ese pecado que está en la carne, le dan 2 revolcadas. Y si la pelea es así, ay, pero no, la pelea no es así. Gracias a Dios que dice espíritu con E mayúscula. Te voy a echar a mi papá. A ver si con ese lo vas a revolcar o no lo vas a revolcar. No lo vas a revolcar. Pero yo tengo que rendirme a mi papá. Es decir, aquí se me enseña el gran secreto. ¿Qué está esperando el Señor del cristiano? Conóceme más a mí. Entrégate más a mí. Ríndete más a mí. En la medida que más me conozcas, en la medida que más puedas tener esa intimidad, esa comunión conmigo, que puedas escuchar mi voz, vas a darte cuenta como yo peleo por ti y yo alcanzo la victoria por ti. Y comienzas a experimentar esa victoria sobre todas estas cosas pecaminosas que a Dios no le agradan, que ensucian tus vestiduras, pero que Dios con su amor, su misericordia y su benignidad está dispuesto a pelear esa batalla para que usted y yo seamos más que vencedores. Ahora, el versículo siguiente dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Sabe? Yo lo coloco aparte en mi lámina porque quiero hablar acerca de los hijos de Dios, pero este versículo en particular, tenía la duda, lo dejo arriba o lo pongo abajo. Voy a ponerlo abajo y voy a hacer la aclaratoria en el momento de predicar como lo estoy haciendo ahora. ¿Por qué? Ese porque me lo conecta con lo que acabo de leer, ¿no? Entonces lo voy a leer esos 3 versículos completos. Dice, así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y aunque este versículo muchas veces lo sacamos solos para traer meditaciones y toda una serie de cosas que edifican y que son válidas, la verdad es que está metido en ese contexto que les acabo de leer. Y no lo podemos sacar de allí porque ese versículo me está definiendo qué se refiere cuando yo me siento deudor a la carne y vivo en conformidad con ella. Porque por razones obvias y evidentes de lo que hemos estudiado anteriormente, hemos llegado a la conclusión que he estado exponiendo hasta ahora: carne, pecado. Pero con este versículo entiendo que esto de la carne no solamente es el pecado. Son cosas que quizás son buenas, pero no son las que Dios quiere para mí. Y si son cosas que Dios no quiere para mí, son cosas que en mí van a producir muerte, aunque no lo produzcan en los demás.
Por eso, Hebreos 6, cuando comienza a hablar de los fundamentos de la doctrina de Cristo, el primer fundamento es arrepentimiento de obras muertas. Podría fácilmente haber dicho arrepentimiento del pecado. Es obvio que del pecado nos tenemos que arrepentir y tenemos que volver. Pero no, es arrepentimiento de toda obra que conduce a la muerte. En este versículo yo consigo, primero, una condición para ser hijo de Dios. Ser guiados por el Espíritu de Dios. Ser guiados por el Espíritu de Dios no quiere decir que yo he logrado escuchar su voz y sé qué es lo que quiere para mí, es saberlo y ejecutarlo, ¿no? Porque si yo lo sé y no lo ejecuto, pues es como que si no lo supiera igual. Porque no estoy obedeciendo. Entonces, condición para ser hijo de Dios, ser guiado por Él. Tengo el Espíritu, soy de Cristo. Soy guiado por Él, soy su hijo. Y soy guiado por Él en todo. No, como a veces sucede, estas áreas de mi vida, Señor, estas son mías. Vamos a hacerlo al revés. Estas son tuyas, métete ahí todo lo que tú quieras. Pero estas de acá, son poquitas, Señor, estas son mías. No te metas, Señor, con quién me casaré. Deja que yo decido eso. No es que escoja una fea o uno feo y no me guste mucho la cosa, ¿no? Esta aquí de las finanzas, con esa tampoco te metas, Señor. No me andes diciendo cómo yo tengo que manejar mis reales. Deja que yo hago eso solito. Eso digo porque son las más evidentes y las que más trato en la oficina. Pero hay cualquier cantidad de áreas donde le decimos al Señor, guíame en todo, pero aquí no me guíes. Deja que yo me guío, que yo sé lo que hago. Eso puede terminar conduciéndome a la muerte. Porque yo puedo terminar decidiendo un camino que no es el que Dios decidió para mí. A ver, pastor, ponme un ejemplo para yo ver cómo entiendo esto. El Señor no tiene nada en contra de las personas ricas. En ninguna parte dice que usted no puede ser rico. Lo que sí dice la palabra es cuidado donde tú pones tu corazón. Porque donde pongas tu corazón, ese va a ser tu tesoro y eso es lo que va a marcar tu vida. Pero sin embargo, tenemos un incidente en la Escritura con respecto a un joven rico que se acercó al Señor y le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Había un interés sincero en este joven de querer alcanzar salvación. Era un judío, era parte del viejo pacto. Y el Señor le dice los mandamientos. El Señor se las sabe todas. Él lo está conduciendo al punto donde lo quiere llevar. Claro que el Señor sabía que él cumplía los mandamientos. Inmediatamente le dijo, todo eso que tú estás diciendo lo he guardado desde mi juventud. Y entonces dice la Escritura que el Señor lo vio con ojos de benignidad, de misericordia, de amor. Porque lo siguiente que le iba a decir, sabía que no lo iba a aceptar. Y le dijo, ¿quieres ser perfecto? Anda, ve, vende todo lo que tienes, entrégalo a los pobres, ven y sígueme. Dice la Escritura que el joven rico se fue entristecido porque tenía muchos bienes. Y no es que un rico no pueda entrar al reino de los cielos. Esa demanda que le hizo al joven rico no fue la demanda que le hizo a Nicodemo, por ejemplo, que probablemente haya sido un hombre de medios, ni tampoco a José de Arimatea. No se trata de que todos tienen que ser pobres, como han malentendido algunos y han elaborado teologías que no están en la Escritura. No se trata de eso. Se trata de la voluntad de Dios para nosotros. Y una vez conocida la voluntad de Dios para nosotros, esa es la que tenemos que hacer. Algo, vamos a decir, recurrente, quizás en estos momentos no se ha repetido tanto, pero ha sido recurrente en los últimos años. Todo el mundo está buscando, me quiero ir. Y la justificación para irme, quiero otro futuro, quiero una mejor oportunidad. Y tú vas afuera y dices, sí, ¿verdad que hay mejores oportunidades, hay más tranquilidad, hay más paz y todo? Y eso está mal. No, no está mal per se. La pregunta no es si está mal o si está bien. La pregunta ¿es lo que tú quieres o no es lo que tú quieres? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
Y puedes conseguirte con la respuesta que en algún momento el Señor ha dado a algunos. Te quiero aquí. ¿Y por qué me quieres aquí? ¿Por qué le permites a aquel y aquel y aquel irse y tener una mejor oportunidad de vida? Y entonces a mí me dices que no y me quieres aquí. Y muchos de ellos, ¿qué le ha dicho el Señor? Y si todos se van, ¿quién predica? Y si todos se van, ¿quién anuncia el Evangelio? Que por encima de mi bienestar están los planes de Dios. Me niego rotundamente a predicar acércate a Cristo porque va a cumplir tus sueños, va a cumplir tus deseos, porque como que si Él fuera el genio de la botella. Acércate a Cristo para que Él cumpla sus sueños en ti y tú conozcas una felicidad que jamás has conocido. Acércate para que conozcas a Cristo y Él cumpla sus deseos en ti y conozca la máxima bendición que jamás has conocido. Eso sí lo voy a predicar y eso sí lo voy a enseñar, porque eso está alineado con la Escritura. Es cristocéntrico el evangélico, no es egocéntrico. El Señor bailando fino. Y entonces, frente a esto nos dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Es decir, Pablo, entendiendo lo pesado de las palabras que está diciendo y la demanda que eso va a significar. Veamos en el caso de Pablo, ¿qué significó para Pablo? Pablo en algún momento, aunque había entendido lo que el Señor le había demandado y lo había aceptado con gozo, pero para explicarle a los hermanos de Corinto lo que esto significaba, él les hace una pregunta retórica y dice, ¿es que acaso solamente a Bernabé y a mí no se nos permite ir con mujer en medio de ustedes, mientras que los demás apóstoles sí van con sus esposas? Era una pregunta retórica porque la respuesta era, nosotros no, el que no te deja tener esposa es el Señor. No me digan algo que ya yo sé, le iba a decir Pablo porque ya yo lo sé. Lo que le quiero plantear es que para unos el Señor quiere una cosa y para otros el Señor quiere esta otra cosa, y por eso el Señor no es injusto. El Señor está dando exactamente lo que cada uno de nosotros necesita para que alcancemos el máximo galardón en la vida que realmente importa. Eso es lo que el Señor está haciendo. Eso es lo que el Señor está tratando de enseñarnos y mostrarnos. Y para consolarte, quiero que entiendas y sepas que no eres cualquiera en el reino, eres hijo de Dios. Eso es lo que está diciendo aquí. No has recibido otra vez el espíritu de esclavitud para que estés en temor. No. Has recibido el espíritu de adopción. Él nos ha adoptado. Y habiéndonos adoptado, estamos en la libertad de poder decirle a Dios, el creador de todas las cosas, papá. Legítimamente. Déjeme ponerlo en estos términos para que usted lo pueda entender. Vamos a poner una persona X. Pueden venir 20,000 a decirle papá. Pero a menos que él le diga, tú eres mi hijo, eso que usted diga papá, eso cae a tierra. La parte, no lo determina la parte de allá, lo determina la parte de acá. Así que miles de no creyentes pueden agarrar, ay, tú le dices papá a él, yo también, papá. Pero si él no dice hijo, esas son palabras que llegan hasta el techo y ya se acabó. Ahora lo que está diciendo aquí, usted y yo tenemos el derecho, porque lo somos, de decirle papá. Y es bien interesante esa combinación ahí, Abba, Padre. En el original está escrito así, hebreo y griego. El hebreo no lo quisieron traducir, lo dejaron ahí, Abba. El griego lo tradujeron, Padre, pero es como que si dijera papá. Al cual llamamos papá. Esa palabra Abba es una palabra de cercanía. Si usted va a un hogar hebreo hoy en día, un hogar donde hablan hebreo, y usted ve a los hijos dirigiéndose a su papá, le va a decir, Abba, porque esa es la forma de llamar a su papá, Abba. Muestra la intimidad y la cercanía de la familia. Lo que está diciendo aquí, sí es verdad, yo te compré, tú me debes, eres mi esclavo, pero no eres un esclavo que yo no ame.
yo te recibí como esclavo, pero te hago parte de mi familia y eres mi hijo. Por lo tanto, tienes la libertad de decirme papá. Y cuando tú me digas papá, yo te voy a decir, dime hijo. El hijo tiene libre acceso al padre. En una oportunidad le conté este testimonio de la guerra civil estadounidense. Un soldado lloraba amargamente afuera de la Casa Blanca. Necesitaba hablar con el presidente y no había forma de entrar. El guardia que estaba en la puerta no lo dejaba pasar. Y se acercó un niño y le preguntó, ¿qué tiene, soldado? Ay, perdí todos mis familiares en la guerra, me quiero regresar a mi casa, el único que me puede dar licencia es el presidente. No me dejan pasar. Y el niño lo tomó de la mano, ven. Y así como un autómata le dio la mano, oye, del que está desesperado. ¿Qué puede hacer un niño? Para sorpresa de él, el guardia de la puerta, al ver el niño, solo abrió la puerta y lo dejó pasar, no dijo nada. Y ya estaba comenzando a mostrarse incrédulo, no sabía lo que estaba pasando. Y luego llegaron y abrieron la puerta de la Casa Blanca, y en ese primer salón, un poco generales, un poco de almirantes, y él, un soldadito allí, y se vio frente a ese pocos generales, y los generales vieron al niño y siguieron conversando entre ellos y no dijeron nada, y él seguía agarrado de la mano del niño hasta que llegaron a la oficina del presidente, el salón oval. Y el niño ni tocó la puerta, abrió, como hacen los hijos míos, ¿sabes? Algunos, ¿no? Y abrió. Y ahí estaba el presidente en su escritorio. Y el soldado pensó, hasta aquí llegamos, cuando nos ve aquí. Y otra vez el presidente miró al niño. Y cuando miró al niño le dijo, ¿qué quieres, hijo? Papá, este soldado quiere hablar contigo. Venga, pasa por aquí. El hijo tiene libre acceso al padre. Usted y yo le podemos decir al dueño y creador del universo, papá, papá. Y él va a decir, dime, hijo. Esta carga que me has puesto es difícil de sobrellevar. Esto que me has pedido que sacrifique es difícil. Yo lo sé, hijo. Pero yo también te ayudo. Y sé de qué estás hecho porque eres mi hijo. Yo te parí, por decirlo en sentido figurado. Y sé de que eres capaz. Tú no sabes de qué eres capaz, pero yo sí sé. Y por eso lo que yo te he puesto a hacer es porque lo puedes hacer y más todavía. Y vas a ver lo que vas a alcanzar. En estas frases que quizás son elaboradas, pero se hacen para tratar de entender, un hombre oraba al Señor, ¿por qué me has metido en estas aguas turbulentas, Señor, que parece que me ahogo? Y entonces el Señor respondió, porque tus enemigos no saben nadar. En esas aguas turbulentas me estás guardando, me estás protegiendo. Ese es nuestro papá. El versículo 16 dice una gran verdad. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y esto eleva la bola bien arriba, porque nos dice, usted y yo tenemos que esforzarnos en conocer el Espíritu. No hay indicios externos que usted pueda usar para decir que usted es un hijo de Dios. El único que tiene es interno. ¿Por qué tú eres hijo de Dios? Y usted va a responder, porque el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu de que yo soy su hijo. ¿Y qué si te equivocas? Entonces me va a ir muy mal si me equivoco. Pero no me equivoco porque le conozco y he escuchado su voz y él me dice que yo soy su hijo. Ahora, usted que me evalúa de allá para acá, ¿tiene forma de saber si lo que yo digo es así o no es así? Sí, claro, por supuesto, puede ver mi fruto. Porque mi fruto tiene que estar alineado con esto. Si mi fruto no está alineado con eso, si yo vengo y le digo, el Espíritu da testimonio a mi espíritu de que yo soy su hijo, y usted me examina y ve, oye, pero este hombre anda en mentira, este hombre anda en chisme, este hombre anda en gritería, este hombre no cumple con la ley, este hombre, no sé qué espíritu está escuchando, pero el Espíritu de Dios no. Porque una cosa va de la mano con otra. A mí no me es suficiente ver mis frutos para decir que soy hijo de Dios. Eso le es suficiente a usted. A mí me es suficiente conocer al Espíritu para que el Espíritu me diga que yo soy su hijo. Y de ahí la necesidad de cultivar la relación con Él. Y entendiendo entonces que soy hijo, venimos a la parte, y si hijos, también herederos. De nuevo tengo que bajarme al plano humano, ¿no? Porque es como para entender, ¿quién no le gustaría, por decir en términos totalmente humanos, ser heredero de Bill Gates? Sí. O cualquier otro nombre que a usted le parezca, ¿no?
No, porque no me interesa. Lo que a usted le parezca, lo que a usted le parezca valioso, que tenga, sí, me gustaría ser parte de esa herencia. Bueno, usted y yo tenemos parte en la mejor herencia del universo entero. ¿Cuál es esa herencia? La herencia de Cristo. Dice, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Cuál es la herencia de Cristo? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga tus enemigos al estrado de tus pies. Es decir, Dios el Padre invitó a Jesucristo, hombre justificado y glorificado, siéntate aquí conmigo a mi derecha, señal de importancia, señal de autoridad, gobierna conmigo la creación hasta que yo ponga tus enemigos bajo el estrado de tus pies. Pero de añadidura, como sabía que venían más hijos adoptados a nosotros, los hijos adoptados, nos dijo, y ustedes también siéntense a mi derecha, y también a ustedes les voy a poner sus enemigos bajo el estrado de sus pies. Todos esos que hoy levantan el dedo contra ti, tú no eres cristiano, tú eres algún día vendrán con el discurso contrario, porque Dios los traerá a tus pies y les mostrará que te ha amado, y ellos reconocerán que tú eres su hijo y heredero junto con Cristo. Eso es lo que quiere decir esa promesa. Y ahí usted está, como yo, saltando, y le gustaría, ojalá que no dijeras la otra parte, pero la dice. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La iglesia tiene que cumplir parte de los padecimientos de Cristo. El sufrimiento que corresponde a la iglesia, no el sufrimiento que usted se busca. Como reconoció el ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz le dijo al otro ladrón en la cruz, tú y yo estamos aquí merecidamente. Este sufrimiento y esta agonía de la cruz que tú y yo estamos sufriendo nos las merecemos. No es ese sufrimiento, no es ese padecimiento al cual se refiere aquí. Es el padecimiento que viene fruto de aceptar la voluntad de Dios para tu vida y que eso traiga sufrimiento sobre ti. Un sufrimiento que puede ir de cosas, vamos a decir, solamente que tiene que ver con tu espíritu, y son cosas, tus luchas, tus propias luchas internas. Y te volteas después de 40 años en el Evangelio y ves a otros en el Evangelio, no voy a hablar ni siquiera del mundo, ves a otros en el Evangelio que Dios no le ha demandado lo que te ha demandado a ti, y que de repente tú puedes decir, tienen una mayor soltura económica, no tienen que depender absolutamente de nadie, no andan buscando una locha para completar un medio para poder satisfacer sus necesidades. Eso se convierte en un padecimiento y una aflicción para aquel que está pasando esto, pero con gusto y con gozo lo entrego delante de ti si esa es la cuota que tú me has dado. Padecimiento, como aquel hermano les contaba a los hermanos del primer servicio, no en esta iglesia para que no se me asusten, ¿no? Pero donde me congregaba antes, donde nací. ¿Sabe? Era un hermano que estaba ahí que uno decía, este hermano perseverará o no perseverará. Iban todos los hermanos a la iglesia y paraban ahí sus carros y no pasaba absolutamente nada. Y un buen día salimos todos de la iglesia y a ese hermanito le habían robado el carro. Y todos pensamos, ya está, esta es la gota que rebasó el vaso, este hombre no viene más. Dice, no puede ser, vengo a la iglesia y me roban el carro. ¿Ah? Está bien que si fuera por una discoteca, otra cosa, y me robaron el carro, en ahí tienes por cabezón. No, está viniendo a la iglesia a congregarme y me robaron el carro. Y pensamos, no lo vemos más. No, a la semana siguiente ese hermano estaba ahí y siguió perseverando hasta que se fue con el Señor. No, si el diablo piensa que porque me robaron el carro voy a dejar venir a la iglesia y seguir al Señor, está equivocado. Con gusto voy a padecer las aflicciones que conlleva el seguir a Cristo. Y esas son menudencias que nosotros vivimos, pero para nosotros son grandes porque nosotros las vivimos. Pero ¿qué tal para aquellos que están en países donde seguir a Cristo significa muchas veces perder la familia o hasta perder la propia vida? Eso existe, eso es una realidad hoy en día. Cuando estuve en Perú, conocí a un hermano. Él es el representante de un ministerio llamado La Voz de los Mártires en Perú. Este es un ministerio que fundó el pastor Richard Wurmbrand. Este hermano nos entregó unos presentes que hablan, ¿no? Su tarea en medio de la iglesia de Occidente es concientizar
a la iglesia occidental del padecimiento de la iglesia oriental, porque están siendo perseguidos hoy en pleno siglo XXI. Y entre los diversos testimonios que contó, el de una familia que la respuesta de la familia a la conversión de la hija musulmana fue asesinarla, siendo el padre de la criatura el primero en levantar su mano contra ella, porque era hereje, porque era infiel, porque había traicionado al Dios de sus padres, porque era una deshonra en medio de la familia. Y no hubo misericordia para ella. Era una jovencita todavía. No se había casado, no había alcanzado todavía la mayoría de edad. Pero en el colegio había predicado a otra niña. Y la otra niña también había abrazado la fe. Esa otra niña, cuando vio lo que sucedió y le dijeron, te puede pasar lo mismo, con gusto daría mi vida por amor a Él. No voy a renunciar a mi fe. ¿Estaríamos nosotros, Iglesia de Occidente, dispuestos a morir por nuestra fe en Cristo? ¿O seríamos los primeros en rendirnos si nos vemos en una real amenaza de muerte? ¿Sostendríamos la fe en circunstancias difíciles, en este padecimiento? La verdad, mis amados, que necesitamos algo, y músicos me pueden acompañar. Quizás necesitamos algo y la Escritura nos lo da, que nos ayude a que podamos padecer eso, porque eso mina la fe de cualquiera, ¿no? Y el versículo siguiente, con el cual termino, da exactamente esa fuerza. Pues tengo por cierto, dice Pablo, que estas aflicciones de las cuales le estoy hablando, que hay que sufrir, que estas aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y entonces apunta más arriba y dice, no, esta no es tu casa, vamos a casa. Aquí somos peregrinos y extranjeros, vamos a casa. Y todo lo que padezcas aquí por causa de mi nombre, yo te recompensaré en la vida postrera. Y no te decepcionaré. La gloria eterna que te espera no se compara con ninguno de los padecimientos que has soportado por causa de mi nombre. Y saben, este pastor Richard Wurmbrand, él estuvo 13 años preso. Él ya se fue con el Señor, ya está disfrutando de esa gloria eterna, ¿no? Estuvo 13 años preso en Rumania, porque Rumania, al volverse al comunismo, quería encauzar la iglesia por este camino del comunismo, y él fue uno de los pastores luteranos que se negó a hacerlo. Y por lo tanto, la respuesta del gobierno fue, vamos a meterte en prisión. Y la primera sanción que le dieron, vamos a meterte 3 años en confinamiento solitario. Es decir, vas a estar ahí encerrado, un lugar que o no tiene luz y estás en oscuridad absoluta, o nunca se apaga la luz, que es casi el mismo tormento, donde no vas a ver absolutamente a nadie, para tratar de rendir, de doblegar esa fe que tú dices que tienes. Y Wurmbrand en su testimonio dice, yo lo que hacía en esa celda, oraba. Había un capitán que me la tenía dedicada. Cada vez que entraba a la celda y me veía orando, me sacaba de la celda y me llevaba al cuarto de torturas. ¿Saben qué consistía la tortura? Lo acostaban, le amarraban los pies, lo dejaban descalzo y comenzaban a golpear los pies por la planta, hasta que saliera sangre. Y así lo regresaban andando y arrastrando. Wurmbrand, ya después de verse libre y lo llevaron a Occidente y él comenzaba a hablar su testimonio, ya no caminaba normal, y cuando le decían, ¿por qué usted camina así como medio renquito? Eso es lo que me hicieron en los pies, pero por amor a Cristo yo lo sigo llevando, no tengo ningún problema. ¿Sabes? Ese capitán lo hizo una y otra vez, y entraba a la celda y lo veía orando, pero un buen día entró a la celda, estaba enojado porque lo acaban de torturar, y Wurmbrand seguía ahí orando, y le comenzó a recriminar: ¿hasta cuándo crees en ese Dios que te inventaste? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no entiendes? ¿Hasta cuándo vas a seguir orando y clamando a ese Dios que no existe? Dime, Wurmbrand, ¿qué estás haciendo? Dice, y le dije lo que estaba haciendo. Le dije, estoy orando. Y el hombre ya se estaba enojando y le dijo, estoy orando por ti.
Y el hombre no supo qué responder. Dice, ese día no me torturó, ese día se salió de la celda y no sabía qué decir, no entendía el principio de Cristo. Ora por tus enemigos, responde al mal con el bien. Él dice, y lo más glorioso con ese capitán es que se convirtió, conoció a Cristo. Dice, en esa prisión donde estuve 13 años, alcancé almas para Cristo. Almas no solamente de los presos, almas también de los guardias que entendieron, que comprendieron, porque un alma vale la pena. Yo te invito a que tú pongas tu mirada en lo que viene después de esta vida. No pongas tu mirada en las cosas de este mundo. Este mundo es pasajero. Pon tu mirada en lo que viene y los padecimientos que tengas que sobrellevar por causa del nombre de Cristo. Ten la certeza de que no están cayendo en saco roto. El Señor tiene nota de cada una de estas cosas, y cuando llegue el momento tendrás recompensa eterna. Ponte de pie y vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, venimos ante tu presencia en esta tarde ya, agradecidos, Señor, después de escuchar tu palabra, entendiendo las verdades que nos has revelado aquí, Señor, entendiendo también la dureza del caminar y del andar, y entendiendo también que tú estás allí para ayudarnos. Y por eso queremos ponernos en tus manos en esta hora y decirte, aquí estamos, Señor. Somos tus hijos, somos tus siervos. Así como te dijo Isaías en aquel entonces, heme aquí, Señor, envíame a mí. Aquí te decimos, heme aquí, Señor. Habla que tu siervo oye, que tu sierva oye. Y comienza, Señor, a ministrar en la tarde de hoy a cada una de las personas que han asistido a este lugar, Señor. Comienzas a ministrarle tu palabra, Señor. Espíritu de Dios, comienza a susurrarle a cada uno de ellos, tú eres mi hijo. Tú eres mi hija en la cual tengo complacencia. Tú eres mi hijo en el cual me complazco. Comienza, Señor, a hablarles y ministrar esas palabras de amor que solo tú puedes dar, que afirman, Señor, nuestro espíritu en ti, Señor, y que nos habilitan para enfrentar, Señor, las luchas y vicisitudes de este mundo que a veces se nos hacen cuesta arriba, pero que cuando te tenemos a ti y no sabemos, Señor, quiénes somos, podemos luchar, podemos perseverar y podemos vencer, Señor. Yo puedo solo presentarles tu palabra y exponerles y explicarles lo que allí dice, pero quien puede vivificar esa palabra dentro de estos corazones eres tú, Espíritu Santo de Dios. Y por eso te ruego que lo hagas en esta hora y que te muevas en esta sala de un lado a otro, adelante y hacia atrás, y comiences a ministrar de tu espíritu, a moverte y a tocar las vidas de los que están aquí presentes y a hablarles y tocarles en lo más íntimo, en lo más profundo. Tú nos creaste, tú nos diseñaste, Señor. No hay corazón duro delante de ti al cual tú no puedas ir a lo más profundo, a lo más íntimo y revelarte y mostrarte a cada uno de ellos, Señor. Y por eso te ruego que hoy lo hagas así. Y que nadie de los que han entrado acá en esta sala salga como ha ingresado, sino que habiendo recibido porción tuya, pueda, mi Dios, Señor, salir ministrado, Señor, con una palabra de aliento, con una palabra de alegría, con una palabra de gozo, con una palabra de fuerza, Señor, para que pueda, Señor, perseverar y permanecer en el evangelio de Cristo, el cual ha sido llamado, Señor. Y sabes, Señor, antes de irnos, antes de despedir, queremos una vez más decirte, como te decíamos al principio, que tú eres digno, que tú lo vales, que no hay sacrificio, Señor, demasiado grande por causa tuya, porque tú lo vales, tú eres digno. Quiero pedirte, amada congregación, que levantes tus manos y juntos con el equipo de alabanza vamos a decirle a Él que Él es digno, que Jesús es digno, que su sacrificio valió la pena, que somos el fruto de su aflicción y estamos dispuestos a seguirle, a servirle. Aleluya. Digno.